Cultura azteca. Objetivo general: investigar integralmente la historia. Estructura social, organización política. Economía, religión, arte y cultura del pueblo azteca. Con el propósito de obtener una comprensión profunda de su desarrollo, logros y legado, así como su influencia duradera en la historia. Objetivos específicos: instruirse sobre los entornos sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales del pueblo azteca para enriquecer nuestros saberes, evaluar la influencia del legado azteca concluyendo la relevancia y el papel que cumplen dichos conocimientos en la actualidad. Introducción. Se conoce como los aztecas tenoctas o mexicas a uno de los más conocidos pueblos mesoamericanos de la época precolombina. El Imperio azteca surgió en apenas 200 años. Gobernó y colonizó la región central mesoamericana en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco, Acoloas, Tlacopan, Tepanecas y México Tenochtitlán. Fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderosa de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles. En el siglo XV, el Imperio azteca, ubicado en la región centro-sur del actual territorio mexicano. Antecedentes históricos. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, se asentaron en este lugar hasta la llegada de los españoles. Habían salido de Aztlán convencidos por Huitzilopochtli para buscar un sitio nuevo. Llegan al Valle de México y se establecieron en Chapultepec, de donde fueron expulsados. Pidieron al señor de Coloacán una tierra donde ir y él les dio Tizapán, lugar lleno de serpientes venenosas. Pero ellos se las comieron asadas. Pasado el tiempo piden al pueblo vecino, los Culuas, que les entregara a su hija para casarla con el dios. La muchacha es ofrecida en sacrificio y cuando lo supo su padre huyeron a los lagos. ¿Sabías que en el lago de Texcoco vieron una señal del dios? Un águila en un nopal devorando una serpiente. Fundaron ahí Tenochtitlán, que significa donde está el nopal silvestre. Ubicación. El Imperio azteca se estableció en el Valle de México. Se ubicó principalmente en los estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, Hidalgo, y parte de Guatemala. El territorio que se conquistó no fue de un monótono clima, sino que el imperio abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña, hasta los climas cálidos. Organización social: el rey Xiuhítatloani. Nobleza: guerreros, mercaderes, campesinos, esclavos. Nobleza: Pipiltin. Este grupo estaba compuesto por los líderes y altos funcionarios. Eran los gobernantes, sacerdotes de alto rango y guerreros destacados. Tenían acceso a la educación y a los recursos económicos, y su estatus se heredaba. Guerreros: Cuauhtín. Los guerreros formaban una clase importante y respetada. Eran responsables de la defensa de la ciudad y de las campañas militares. Aquellos que demostraban valentía en la batalla podían ascender a la nobleza. Sacerdotes ocupaban un lugar especial en la jerarquía. Comerciantes: Pochteka. Eran comerciantes de larga distancia que también actuaban como espías. Tenían un estatus elevado en comparación con otros grupos, y algunos alcanzaban gran riqueza. Su función era vital para la economía y el intercambio. Campesinos, macehueles. La mayoría de la población pertenecía a esta clase. Eran responsables de la agricultura y el sustento de la sociedad. Trabajaban la tierra y pagaban tributos al Estado, aunque a menudo eran considerados de menor estatus. Esclavos: Tlacotín. Eran personas que podían haber sido capturadas en guerra, o que habían caído en la deuda. Aunque eran considerados la clase más baja, sus condiciones podían variar, y algunos tenían derechos limitados. Dioses y creencias: Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Era el patrón de los mexicas. Se le representaba como un guerrero y estaba asociado con la lucha y la victoria. Los aztecas creían que necesitaba sacrificios humanos para mantenerse fuerte y continuar su lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, era el dios de la sabiduría,
la vida, la fertilidad y el viento. Representaba la dualidad entre lo terrestre y lo celestial. Se le atribuía la creación de la humanidad y la agricultura. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, la guerra y la magia. Era un dios muy poderoso y a menudo considerado un rival de Quetzalcóatl. Se le asociaba con el destino y el conflicto. Y se le rendían tributos a través de rituales y ofrendas. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Era fundamental para la agricultura. Se le representaba a menudo con elementos que simbolizaban el agua, como serpientes y ranas. Los aztecas le ofrecían sacrificios para asegurar buenas cosechas. Mictlantecutli, dios de la muerte y el inframundo. Gobernaba el Mictlán, el lugar donde iban las almas después de morir. Era representado como una figura esquelética y se le rendían honores para asegurar un buen paso al más allá. Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli. Su mito es significativo en la cosmología azteca, ya que simboliza la lucha entre las fuerzas del día y de la noche. Económica azteca. La economía azteca se sustentó, principalmente, en la agricultura y el comercio. Como otros pueblos, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo. En el caso de Tenochtitlán, para poder superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las chinampas, pequeñas islas artificiales creadas principalmente con fines agrícolas. Los principales cultivos: maíz, tabaco, ají, fruta, maguey. Chinapas, eran muy fértiles pues tenían ciclos interrumpidos de siembra y cosecha, del fondo del agua se extraía todo que servía de abono, eran construidas colocando hileras de tronco, árboles y arbustos en el fondo del lago. Comercio. El comercio, por su parte, se desarrolló por comerciantes que recorrían una extensa red de rutas comerciales, que conectaban los mercados locales con distintas zonas de Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron por la elaboración de objetos de oro, plata, esmeraldas, algodón y plumas. El centro de la vida económica era el mercado. Ahí compraban y vendían los productos de distintos lugares. Estaba prohibido comerciar fuera de este recinto. Cada día acudían al mercado unas 60.000 personas. Lengua y escritura, se mezclaba con pictogramas. Ideogramas y signos fonéticos. En sus escritos queda reflejada su propia historia. Geografía, economía, religión, ciencia, astronomía. Determinan con gran precisión los movimientos del Sol, la Luna. Venus y Marte crean un calendario, ciencia médica. Los sacrificios al extraer el corazón. Favorece al conocimiento de la anatomía. Ayudaban en los partos, arte. Emplean técnicas para fundir oro y plata. Elaboraban pulseras, collares, etc. Se combinaban con piedras como turquesa, amasta y jade. Arquitectura. Se construyeron pirámides escalonadas, Cholula, Xochicalco, Teotihuacán. Esculturas. Se realizaban esculturas en donde plasmaban temas religiosos o de naturaleza. Pintura. El color es importante. Se trata de un color plano, sin marges ni sombras.